Bueno, os voy a presentar primero a mi izquierda a Alejandro Zapico, fotoperiodista, documentalista. No sé si visteis el otro día, lo proyectaron en la carpa de A Quemarropa, el Astillero, que es donde estamos, pero digamos un documental magnífico sobre la historia del astillero desde hace muchos años. Trabaja con Pensar Consulting y hace, bueno, aparte de amigo, es un motorín que hace de todo, incluso ahora mismo pues comprometerse en estos momentos difíciles políticamente y estar en Sisión si puede, echando ahí los restos. Y bueno, no me enrollo mucho porque si no, no vamos a tener tiempo para lo que nos queda. Por otro, a mi derecha, como dirían el árbitro de un ring, Carmen Bascarán. Una vez que me hicieron una entrevista, el titular que pusieron fue una frase que dije: prefiero a Carmen Bascarán que a Fernando Alonso, para escándalo de mucha gente, ¿no? Y lo decía por muchas razones, entre otras porque por quién es Carmen y por lo que ha hecho. Así en básicos diré que le dieron el Premio Nacional de Derechos Humanos en Brasil, que es un sitio, como sabréis, muy grande. Y Carmen se ha pasado, me puedo equivocar, un año arriba o abajo, 15 años. Ya de mayorina, y volvemos a lo de reinventarse que estaba diciendo por aquí, y hacer otras cosas, de mayorina y con los hijos bastante criados, se fue a Brasil y no hizo nada más que crear un centro de defensa de derechos humanos, de la vida y de derechos humanos en Açailândia, uno de los estados más pobres de Brasil, y dedicarse, entre otras cosas, pues a facilitar la libertad de los trabajadores esclavos de las haciendas, que los tienen realmente esclavizados. Y no solamente es que fuera ella con sus propias manos en plan James Bond, sino conseguir que las instituciones, las leyes, las normas que existían pero que no se practicaban o que también se consiguieron cambiar, que hubiera muchos éxitos con eso, también con las siderúrgicas y con los trabajadores semiesclavos que hacen el carbón vegetal cargándose la selva para las siderúrgicas en vez del carbón como aquí. Y toda una labor de formación, sobre todo de gente joven, en realidad en empoderamiento personal y colectivo en toda esa zona, ¿no? Ahora lleva ya un par de años o 3 ya en Asturias, y curiosamente, en vez de darle alguna medalla de esas que le dan a algunos, pues no la conoce mucha gente, ¿no? Cosa que me parece realmente fascinante, y que además, como veréis ahora que le voy a pasar la palabra, tiene bastante palabra. Doña Carmen. Pues después de escuchar a Javier, casi me quedo sin palabras. Voy a hablar solo porque me comprometí a ello, pero todo lo que dijo Javier para mí fue como revivir aquellos 15 años. Aquellos 15 años en Brasil, que encontré a gente que después, que no era nadie, no la consideraban nadie, venían escapando de una fazenda, venían destruidos como seres humanos porque se les facilita la droga, se les facilita la cachaza. Chavales de 22 años, 23, que podrían parecer gente destruida, absolutamente destruida. Llegar al centro de defensa, que la casina, que los recibía, que no les preguntaba nada. ¿Qué os pasa? No, estamos escapando. Los acogíamos, algunos venían heridos, otros venían con malaria, otros venían marcados el cuerpo como si fueran vacas porque habían pedido el salario y el hijo del facendero los había marcado. Y lo primero que hacíamos era, vete a ducharte.
venga, y comenzábamos a convivir con ellos. Muchas veces no teníamos comida y salíamos a pedirla por allí a otros amigos, tal, y quedaban viviendo con nosotros en el centro de defensa. Vivir con nosotros era vivir con nosotros, era dormir en el mismo sitio que dormíamos nosotros, comer lo mismo que comíamos nosotros, hacer la comida cuando les tocaba hacer la comida, uno más, mientras les arreglábamos los papeles. Y cuando marchaban, me decían, me pedían la bendición, allí es mucha costumbre, decían, bendición, madre. Es la primera vez que nos sentimos personas. Porque estos chavales de 25 o 26 años o 20 nunca en toda su vida habían tenido la dignidad, la conciencia, la percepción de que eran seres humanos con valores y con derechos, esos derechos que nos quieren quitar. Entonces, todo lo que estuviste hablando y muchas cosas de las que estuviste hablando me acaban de revolver las tripas mismas. Y para intentar ser un poco tirar para adelante, voy a leeros una cosa que encontré hoy de cómo funciona esto. La encontré hoy leyendo, tengo que preparar ahora un trabajo para ir a Tailandia otra vez, que voy a ir en el mes de octubre, sobre el tema de la trata de personas y de la emigración y todo este tema. Y encontré una frase que dice así: Harry, ¿de verdad sentirías compasión por alguno de estos puntitos, nosotros, si dejan de moverse para siempre? Si te ofrezco 20.000 libras por cada puntito que se parara, ¿realmente me dirías que me guardase mi dinero? ¿O empezarías a calcular a cuántos puntitos dejarías con vida? 20.000 libras libres de impuestos, amigo, libres de impuestos. Hoy en día es la única manera de ahorrar. Esto lo escribió Graham Greene en La Noria, en el libro del Tercer Hombre, o en la obra de teatro del Tercer Hombre. Es así como funciona. Llevan comprándonos, Javier volvió a hablar, durante todos estos años atrás. Yo cada vez que venía de Brasil decía, os estáis volviendo locos, ¿qué estáis haciendo? ¿O es que creéis que el dinero que os dan en Europa no lo vais a tener que devolver nunca? Ahí está Grecia, que los van a asesinar, poco a poco, porque está feo manchar los suelos de sangre, pero los van a asesinar. Y detrás vamos a ir nosotros. Entonces, delante de todas estas cosas, me acordé de alguien que fue para mí el norte, y que delante de estas situaciones de esclavitud, de prostitución, de injusticia, de negar al ser humano la capacidad de ser humano, me acordé de una poesía de Casaldáliga, que voy a leer. Porque esta tierra es nuestra. La libertad, humanos, esta tierra es nuestra, la de nuestros hermanos. La tierra de los seres humanos que caminan por ella a pie desnudo y pobre, que en ella nacen, de ella, para crecer con ella, como troncos de espíritu y de carne. Malditos sean las cercas vuestras, las que os cercan por dentro, gordos, solos, como cerdos cebados, cerrando con su alambre y sus títulos, fuera de vuestro amor a los hermanos, fuera de sus derechos, sus hijos, y sus llantos, y sus muertos, sus brazos y su arroz. Malditas sean todas las cercas, malditas todas las propiedades privadas que nos privan de vivir y de amar. Malditas sean todas las leyes,
amalladas por unas pocas manos para amparar cercas y bueyes y hacer de la tierra esclava y esclavos a los humanos. Por eso no queda otro remedio. No queda otro remedio que posicionarse y defender el derecho a la libertad antes que tengamos que recordar y hacer nuestras las palabras de un autor alemán que se llamaba Martin Niemöller, que era un pastor alemán, que primero apoyó a Hitler y después veréis lo que le pasó. Estas palabras luego las popularizó mucho Bertolt Brecht, pero dice: cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme a mí, y eso puede pasarnos a todos nosotros, no había nadie más que pudiera protestar. Y es por eso por lo que hoy estoy aquí. Porque no quiero que me pase a mí, ni a mi hija, ni a mis nietos lo mismo. Porque todavía no soy desahuciada, pero puedo serlo. Porque todavía no soy emigrante, masacrada, pero puedo serlo. Porque todavía no soy traficada, pero puedo serlo. O mis hijos, o mis nietos. Porque ya recortaron la sanidad y lo siguen haciendo. Porque ya recortaron la educación y lo siguen haciendo. Porque los corruptos nos robaron los recursos producidos con nuestro trabajo. Porque nos someten a oscuros y criminales poderes financieros. Porque quieren tapar la boca de los mensajeros. Porque los quieren matar. Por eso hoy estoy aquí. Y yo creo que antes Javier decía que nos tienen miedo, y es verdad. Esto que lo que hoy estamos asistiendo, desde el Fondo Monetario Internacional hasta la señora Merkel, hasta todo lo que está pasando, es porque nos tienen miedo. Porque nos tienen miedo, porque organizados nosotros conseguimos lo que queremos. Y eso es lo que yo quiero transmitir, desde la experiencia de Asailandia, desde todo lo que contó ahora Javier y desde la lucha de mucha gente que hoy está en pie luchando por sus derechos. Muchas gracias, Carmen. Pues ahora tiene la palabra Alejandro Zapico. A ver, yo estaba escuchando a Carmen y estaba pensando, qué curioso, ¿no? Porque un fotoperiodista o un periodista cogerá un avión, viajará a Brasil, vamos a poner una favela, por ejemplo, ¿no? Entrará en esa favela, trabajará en la favela, intentará denunciar cómo entran las tropas de élite y a veces matan con la fotografía de a quien tienen que matar. Hará un trabajo, lo mandará al encuentro de fotoperiodismo de Gijón, Javi lo recibirá y lo seleccionará y lo pondrá en esa carpa que tenemos ahí unos metros más atrás y todos lo podremos ver, ¿no? Tranquilamente. Si tiene suerte el fotógrafo o el fotoperiodista, igual gana un premio que le dará probablemente un político que habrá votado a favor de la ley Mordaza. Es decir, probablemente ese mismo fotógrafo, si quiere irse a un desahucio y haga un trabajo fotográfico, no se lo podrá mandar a Javier, ni Javier lo va a poder poner ahí, porque estará penalizado y no va a poder mostrar ese trabajo, ¿no? Entonces decía, joder, podemos cruzar la frontera de España, podemos contar lo que pasa fuera de España, pero no podemos contar lo que está pasando en este país. Tenemos suerte, esta foto que está aquí atrás es muy antigua, por lo cual tiene mucho grano, porque la ha ampliado mucho Javier, y como no se identifican a los policías, pues no pasa nada.
Ahora, eso sí, si Javi pone aquí una fotografía de unos policías en Brasil, en la favela, pegándole a unos chavales, pues probablemente tengamos algún político aquí del Partido Popular encantado porque estamos haciendo el encuentro de fotoperiodismo y estamos denunciando pues la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo os voy a ser muy sinceros. Yo pediría a la gente que tuviera una cámara en la mano, ¿vale? Y que no tengamos miedo, que salgamos a la calle y que hagamos fotos a los policías. Hagamos fotos a la gente, a esas personas que están vulnerando los derechos humanos en España, como lo ha dicho Amnistía Internacional en muchas ocasiones. Si Amnistía Internacional lo dice Irak, no pasa nada, o de Libia, todo el mundo lo entiende, pero cuando lo dicen de España parece que nadie se lo cree, ¿no? Porque no pasa en este país. Entonces, yo creo que la única opción que tenemos de acabar con esta ley es directamente ir contra ella, y para eso necesitamos que todos y todas nosotros la ataquemos, ¿no? Frontalmente, y para eso los periodistas tienen que ser valientes, y los periodistas y los fotógrafos tienen que incumplir esta ley todos los días, y es la única manera de pararlo, y los ciudadanos también, porque si no vamos a poder contar lo que está pasando y no vamos a poder disfrutar, no vamos a poder ver cuando Javi trae el encuentro de fotoperiodismo las magníficas fotos de un montón de gente. Alecos creo que va a venir, no sé si va a venir, pero de los desahucios, y ver cómo la policía maltrata, empuja o golpea a la gente, y la única manera de que eso lo podamos ver es cargándonos esta ley. Entonces, a mí me gustaría entrar un poco en fondo con el tema de la ley Mordaza, que yo creo que es importante, ¿no? Pues sí, de hecho yo todavía no sé si nos van a meter presos por las fotos que tenemos ahí puestas, porque depende cómo interpreten la ley que está en vigor ahora mismo. Bueno, esas fotos no quieren que se vuelvan a hacer ni que se vuelvan a ver, y de alguna forma pues es una manera de empezar a desobedecer esta ley. Y porque yo no entiendo muy bien, lo comentaba ayer, cómo podemos controlar la pantalla, que creo que sin mirar por alguna cara está. Gracias. Bueno, sigo. Yo no sé si es porque no se ha contado suficientemente en los medios tradicionales. Creo que el día que se puso en vigor la ley Mordaza no estaba en la portada de la mayoría de los periódicos. Una cosa realmente curiosa cuando eso está afectando a los derechos fundamentales de libertad de expresión, de manifestación y de información. Y me da la impresión de que la mayoría de la gente no es consciente de lo que estábamos comentando aquí todos, que mañana tú vas a querer protestar por algo y no vas a poder, porque te van a meter una multa de 30.000 euros. Tú vas a querer fotografiar una agresión policial en cualquier sitio y te van a meter 30.000 euros. Si se te ocurre la genialidad de convocar una manifestación como las del 15M, no autorizada, aunque eso es el concepto absolutamente falso, porque no hay que autorizar, nadie tiene que autorizarlas, que esa es la diferencia entre democracia y dictadura, ¿no? Te pueden meter hasta 600.000 euros. Si eres de Greenpeace y quieres poner un cartel en un sitio un poco grande, te pueden empapelar también. Y como decíamos, como estaban aquí diciendo todos, lo que quieren es imponer el miedo para que tengamos miedo y no informemos, no hablemos y estemos como los monitos esos de callados, ciegos y mudos. Y bueno, que sigan haciendo las cosas que están haciendo, que muchas de las cosas ya están pasando. Veremos, ya hemos visto también, por ejemplo, las dificultades de trabajar en Melilla con Antonio Ruiz, multas a periodistas por no
por no poder, o sea, por hacer su trabajo en el salto de la valla, periodistas de periodismo humano que dirijo detenidos por cubrir el desahucio que comentaba antes Javier en un desahucio de Ofelia Nieto en Madrid, acusado de matar a Manolete, poco menos, como si fuera con la cámara de él disparando gasolina a los policías desde una azotea, fascinante. Pero además hay una cosa más, que es que ya no existe la justicia en el sentido literal. Los jueces ya no pintan nada en esto. Ahora es el policía quien te propone para multa, el delegado del gobierno quien te la firma, y tú debes a partir de ese momento 30.000, 1.000, 6.000, 600.000 según les da la gana. Otra de las cosas que se va a hacer y aplicar, aparte de meter miedo preventivo, es la arbitrariedad. Se va a aplicar arbitrariamente. Bueno, lo ha dicho hasta el propio ministro hace unos días, el señor Fernández, como le llamo yo. El señor Fernández el otro día dijo: no, hombre, no se preocupen si hemos hecho esta ley, pero ahora no, vamos a poner multitas pequeñas. Entonces, ¿para qué hacen una ley que permite esas cifras, de poner esas cifras? Para aplicarlas cuando les interese a ellos, ¿no? Que es un poco lo que se lleva haciendo con el tema de la inmigración desde hace mucho tiempo, ¿no? Se cambió la ley, los inmigrantes, la ley dice que tienen que ser detenidos si no tienen papeles y tienen que ser deportados, pero se aplica pues lo mismo, con arbitrariedad. A ti sí, a ti no, este de aquí sí, el otro no. Cuando necesitan llenar los maravillosos vuelos de deportación que tenemos en España, contratados por decenas de millones de euros con compañías como Air Europa o ya no me acuerdo cuál es la otra ahora mismo, para llenar esos aviones, pues hace poquito aquí van directamente a la casa donde saben que hay inmigrantes que no tienen papeles y los detienen. Y recientemente en Periodismo Humano sacamos una historia que un policía lo reconoce en el atestado policial y dice: no, es que fuimos a su casa a buscarle porque iba para ser deportado al día siguiente, que hay un vuelo de deportación, y que además no tenga ni tiempo suficiente para tener una defensa efectiva de sus derechos. Todo esto está pasando aquí, antes de la ley Mordaza. Imaginaros ya con la ley Mordaza, ¿no? Esa arbitrariedad, ese miedo y por supuesto también esa impunidad que se lleva sufriendo los últimos años aquí por parte del comportamiento de ciertos, por decirlo de alguna forma, agentes de la autoridad que no reciben ninguna clase de correctivo, de expediente, de nada, de las cosas que hacen mal, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí estamos ahora mismo y nos queda agachar la cabeza, no hablar, no manifestarnos, no expresarnos, no informar, y que volvamos, es un poco la idea de esa exposición y de esta fotografía, y volvamos como mínimo a 1976, febrero, en esta fotografía de Manel Armengol, recién muerto don Francisco Baamonde, para los que no lo conozcáis, que murió en noviembre. Que por salir a la calle a decir la palabra libertad en voz alta, pues venían estos señores y te ponían así de tibio, luego te llevaban a la comisaría, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos volver, como ha dicho el editorial del New York Times, a los oscuros tiempos del franquismo, pues estamos prácticamente en una ley que prohíbe lo más sagrado, que es la palabra y la información. Entonces, bueno, pues creo que es responsabilidad de todos los ciudadanos ver qué es lo que hacemos y que no nos pase que cuando queramos protestar, cuando ya hayan detenido a los demás, ya no haya nadie para protestar por uno. Yo no me enrollo más porque si no, fatal. ¿Alguno queréis decir? Es que la cosa es muy grave porque, a ver, imágenes va a haber, ¿vale? Siempre habrá un periodista, un ciudadano, alguien que va a tomar la imagen, que se la va a jugar, que va a intentar
contar lo que está sucediendo en la calle o lo que está sucediendo en este caso hablamos siempre de desahucios porque es un poco donde más parece que está pasando este tipo de actuaciones, ¿no? El problema es que no va a haber tampoco ni medios que la saquen, es decir, llegarán las fotografías a la redacción, pero nadie se va a atrever. Bueno, Periodismo Humano tiene la página inundada de imágenes que probablemente os detendrán en breve, pero pocos medios de comunicación se van a atrever a sacar esas imágenes. Entonces están cerrando todo tan bien, que aunque nosotros rompamos el cerco y consigamos esas imágenes, nadie de nosotros las va a ver. Por eso yo decía al principio lo de la exposición, ¿no? Porque no van a llegar a la gente, no nos vamos a enterar. Y eso es el grave problema, ¿no? que vamos a tener con lo que está pasando. Yo creo que tenemos que ser creativos, ¿no? Pues la exposición es una manera. Intentar conjugar el que pase la información con que los que os dedicáis a ese oficio podáis también sobrevivir, claro, porque si no, al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo creo que tenemos muchísimas experiencias de cómo yo he vivido, ¿no? Frente al miedo que nos da muchas cosas, los seres humanos somos capaces de sacar de dentro unas fortalezas impresionantes. Muy rápidamente os cuento una anécdota que a mí me hizo ver cómo aquello que parecía que era imposible fue así. Un chaval de mi casa está en Málaga, se pone muy malito, le ingresan, tenía SIDA y se está muriendo. Yo me bajo a Málaga, estoy 15 días con él y aquello es una tortura porque no hablaba, estaba ya terminal y yo tampoco hablaba, con lo cual, bueno, yo sí le hablaba pero no me respondía, con lo cual estaba acabando pues para irme al psiquiátrico, ¿no? El caso es que ya movemos Roma con Santiago, pues venga, que vaya, nos lo llevamos a Madrid. No os podéis imaginar lo que es trasladar a un enfermo en nuestro excelente estado de las autonomías. Porque, digo, a un enfermo cuando hay que pagar, ¿no? Bueno, ya conseguimos que se pongan de acuerdo, llegamos a Madrid, como yo había pedido el alta en el Gregorio Marañón, no le admiten, pues que venga a casa y entonces viene el médico y nos dice que lo último que se pierde es el oído. Había otro muchacho en casa que era su colega de toda la vida, de farra y de cárcel también. Y este chico era una de esas personas, y es todavía, ¿no? Una de esas personas que tienen como un preservativo afectivo de la cabeza a los pies. Un tío muy arisco, muy cerrado en sí mismo, había pagado mucha cárcel, con lo cual... Sí, para mí la imagen es, imaginaros, un preservativo desde aquí hasta la uña de los pies, ¿no? El caso es que la primera noche, yo en aquel entonces compartíamos la casa otra muchacha y yo con los chicos. Entonces, la segunda noche nos dice que se queda él a cuidar a su colega Valentín, ¿no? Pues nos sale el prepotente que os he presentado antes, ¿no? Porque el educador soy yo, tú eres un chaval de la cárcel, ¿tú qué vas a saber de cuidar a...? Pero bueno, él se empeña y efectivamente no hablaba. Y él decía que si le costaba hablar, le costaría mucho más hablar a alguien que encima no le respondía. Como el médico nos había dicho que lo último que se pierde es el oído, voy a la creatividad. Bueno, pues entonces este mozo, a su colega Valentín, que se estaba muriendo, pues yo me quedo a cuidarle y entonces le pone, era muy aficionado los dos al fútbol, le pone el José Ramón de la Morena. Pero claro, José Ramón de la Morena, coño, acaba a la 1 de la mañana. Podría haberse alargado. Pues no. Ya a mi habitación yo diciendo, se ha muerto. Bueno, pues la creatividad al poder. Este mozo estuvo toda la noche, hasta las 7 de la mañana, que ya me avisó que creía que se estaba muriendo, leyéndole. ¿Recordáis las revistas estas del National Geographic? Muy bonitas, pero absolutamente, para los que estamos cegatones, absolutamente ilegibles, en papel satinado con unas letras pequeñitas, generalmente en amarillo. Bueno, pues este mozo le estuvo leyendo toda la noche el National Geographic, que le gustaba a Valentín, que luego murió esa misma madrugada, le estuvo leyendo toda la noche a su colega el National Geographic. Quiero decir
Me parece que las personas tenemos un montón de herramientas para lo que decías tú, ¿no? Para intentar dar la vuelta a los acontecimientos, ¿no? Creo, por eso yo insistí antes en la vinculación, creo cada vez más en lo colectivo, vincularnos e intentar poner en marcha todo aquello que cada uno de nosotros y de nosotras llevamos dentro, ¿no? Sería un poco el símil de cuando íbamos a casa de la abuela sin haberla avisado. De repente la abuela se le ponían así los pelos de punta porque no había comida, pero de repente y había comida allí que sobraba para todo el mundo y encima riquísima, ¿no? Me parece que tenemos que ser capaces de generar esas dinámicas a los ciudadanos que nos hagan, no digo no tener miedo porque seguramente es muy difícil, pero sí que nos hagan subvertir ese empeño en acallarnos la voz y sobre todo ese empeño en meternos miedo, ¿no? Porque al final es lo que más nos va a paralizar. Me acuerdo cuando la primera denuncia que hicimos de trabajo esclavo fue de unas carbonerías y conseguimos cerrar todas las carbonerías de la región. Entonces imaginaros aquí que se cerrasen todas las minas de repente de un tacao. Entonces intentaron echarnos a los trabajadores encima y nosotros no teníamos cómo defendernos. La prensa estaba en contra, la televisión en contra, pasaban por allí amenazándonos de que nos fuéramos para nuestra tierra. Bueno, y entonces decidimos crear nuestra radio comunitaria y creamos nuestra radio comunitaria. Y esa fue la primera voz que conseguimos tener, porque no había ley mordaza, no la necesitaban. Ya están en otro nivel. No necesitan ley mordaza porque como son los dueños de todo, pues no hay ley mordaza. No hay manera de abrir la puerta de ningún lado. Solo que aquí hoy, además de la ley mordaza, está en la ley que están manipulando para cerrar las radios comunitarias en España. Eso también está aconteciendo, eso también está pasando aquí. O sea que no solamente creativos, sino que tenemos que comprometernos y salir a la calle. Y tenemos que hacer todavía, yo no sé qué, porque nos quieren amordazar, pisar, machacar, estuprar. Porque igual que se cierra Radio Crash, se le da a Jiménez Los Santos. ¿Qué está pasando? Yo creo que llega la hora de que hay que decir un basta, pero un basta lo suficientemente fuerte para que se oiga. Tú decías hacer fotografías. Bueno, yo creo que esto que está pasando hoy aquí, Javier me decía el otro día, y todavía no vinieron a meterme en la cárcel por las fotos que tiene, por las cosas que está aquí puestas. No van a venir. No van a venir. Somos muchos y nos tienen miedo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Porque igual que ellos nos meten miedo a nosotros, si estamos unidos, les metemos miedo a ellos. Y si seguimos haciendo las fotografías, y como tú decías, Alex, cogemos nuestra cámara de fotos y hacemos nosotros las fotografías, y comienzan a ver que hay un movimiento, las cosas se empiezan a mudar. Pero hay que atreverse. Y hay que dejar de hacer luchas intestinas de la izquierda como si fueran Caín y Abel, matándose unos a otros. Como está pasando ahora. Llega, porque la gente que está con Javier, la gente que se está jugando la vida haciendo las fotos para que nosotros sepamos lo que pasa, merecen algo más que luchas por puestos políticos. Tenemos que tener la voz, nuestra voz, en la calle. Creo que es el momento. Creo que es el momento de decir basta, basta, basta. A los políticos corruptos, a los políticos que pelean por un puesto, a los sindicalistas que no hacen lo que tienen que hacer y están permitiendo que la sanidad pública esté siendo privatizada también aquí en Asturias.
Y está siéndolo. Están creando las condiciones ahora mismo para que eso sea así. Y la respuesta es nuestra, con creatividad, con riesgo y sin miedo. Porque ellos también nos tienen miedo a nosotros. Pero tenemos que ser un poco inteligentes, un poco listos y saber dejar la paja a un lado y saber, tú también lo decías, cuál es nuestro objetivo. Es el momento. Si no, vamos a quedarnos solos. Bueno, como hoy tenemos poco tiempo, porque ahora en todo un ratito tienen otro acto aquí, tenemos 5 minutos para preguntas que tengáis y a continuación vamos a pasar algunos de los trabajos periodísticos de fotografías, de vídeos, de estas cosas que ahora ya no quieren que veamos, tanto en Melilla, en las manifestaciones en España, en desahucios, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, que hable ahora o que calle para siempre. ¿No tenemos preguntas? Bueno, pues entonces pasamos, nos bajamos de aquí y directamente pasamos a la proyección de las veladas audiovisuales. Muchas gracias a los que estáis en la mesa y a los que estáis ahí. Gracias.
Bascarán que a Fernando Alonso, para escándalo de mucha gente, ¿no? Y lo decía por muchas razones, entre otras porque por quién es Carmen y por lo que ha hecho. Así en básicos diré que le dieron el Premio Nacional de Derechos Humanos en Brasil, que es un sitio, como sabréis, muy grande. Y Carmen se ha pasado, me puedo equivocar, un año arriba o abajo, 15 años, ya de mayorina, y volvemos a lo de reinventarse que se estaba diciendo por aquí, y hacer otras cosas de mayorina y con los hijos bastante criados. Se fue a Brasil y no hizo nada más que crear un centro de defensa de derechos humanos, de la vida y de derechos humanos en Açailândia, uno de los estados más pobres de Brasil, y dedicarse, entre otras cosas, pues a facilitar la libertad de los trabajadores esclavos de las haciendas, que los tienen realmente esclavizados. Y no solamente es que fuera ella con sus propias manos en plan James Bond, sino conseguir que las instituciones, las leyes, las normas que existían pero que no se practicaban o que también se consiguieron cambiar, que hubiera muchos éxitos con eso, también con las siderúrgicas y con los trabajadores semiesclavos que hacen el carbón vegetal cargándose la selva para las siderúrgicas en vez del carbón como aquí. Y toda una labor de formación, sobre todo de gente joven, en realidad en empoderamiento personal y colectivo en toda esa zona, ¿no? Ahora lleva ya un par de años o 3 ya en Asturias, y curiosamente, en vez de darle alguna medalla de esas que le dan a algunos, pues no la conoce mucha gente, ¿no? Cosa que me parece realmente fascinante, y que además, como veréis ahora que le voy a pasar la palabra, tiene bastante palabra. Doña Carmen. Pues después de escuchar a Javier, casi me quedo sin palabras. El salario y el hijo del facendero los había marcado, y lo primero que hacíamos era, vete a ducharte, venga, y comenzábamos a convivir con ellos. Muchas veces no teníamos comida y salíamos a pedirla por allí a otros amigos, y quedaban viviendo con nosotros en el centro de defensa. Vivir con nosotros era vivir con nosotros, era dormir en el mismo sitio que dormíamos nosotros, comer lo mismo que comíamos nosotros, hacer la comida cuando les tocaba hacer la comida, uno más, mientras les arreglábamos los papeles. Y cuando marchaban, me pedían la bendición, allí es mucha costumbre, decían: bendición, madre. Es la primera vez que nos sentimos personas. Porque estos chavales de 25 o 26 años o 20 nunca en toda su vida habían tenido la dignidad, la conciencia, la percepción de que eran seres humanos con valores y con... Bueno, os voy a presentar primero a mi izquierda a Alejandro Zapico, fotoperiodista, documentalista. No sé si visteis el otro día, lo proyectaron en la carpa de A Quemarropa, el Astillero, que es donde estamos, pero digamos todo un documental magnífico sobre la historia del astillero desde hace muchos años. Trabaja con Pensar Consulting y hace, aparte de amigo, es un motorín que hace de todo, incluso ahora mismo comprometerse en estos momentos difíciles políticamente, y estar en Sisión si puede, echando ahí los restos. No me enrollo mucho porque si no, no vamos a tener tiempo para lo que nos queda. Por otro, a mi derecha, como dirían el árbitro de un ring, Carmen Bascarán. Una vez que me hicieron una entrevista, el titular que pusieron fue una frase que dije: prefiero a Carmen Bascarán. Voy a hablar solo porque me comprometí a ello, pero todo lo que dijo Javier
para mí fue como revivir aquellos 15 años. Aquellos 15 años en Brasil que encontré a gente que después, que no era nadie, no la consideraban nadie, venían escapando de una facenda, venían destruidos como seres humanos porque se les facilita la droga, se les facilita la cachaza. Chavales de 22 años, 23, que podrían parecer gente destruida, absolutamente destruida. Llegar al centro de defensa, que la casina, que los recibía, que no les preguntaba nada. ¿Qué os pasa? No, ¿cómo nos escapando? Los acogíamos, algunos venían heridos, otros venían con malaria, otros venían marcados el cuerpo como si fueran vacas porque habían pedido el